En los días oscuros del exilio babilónico, cuando el templo de Jerusalén yacía en ruinas y el pueblo de Israel vivía lejos de su tierra, muchos se preguntaban, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Cómo pudo un pueblo escogido por Dios ser vencido por naciones paganas? ¿Dónde quedó la gloria de Israel? La respuesta llegó con el tiempo y la reflexión: el juicio había venido por la desobediencia, por haber abandonado la ley del Señor. Fue entonces que surgió un anhelo ferviente de volver a las raíces, de restaurar la fidelidad al pacto, de jamás volver a caer en la idolatría. En ese espíritu nació una nueva generación de líderes religiosos. No eran sacerdotes del linaje de Aarón, sino hombres del pueblo. Eran escribas, estudiosos, hombres celosos por la ley. Y con ellos, más adelante, surgiría un grupo que marcaría la historia: los fariseos. La palabra fariseo viene del hebreo perusim, que significa separados. Al principio, esa separación no era arrogante, sino espiritual. Querían apartarse del pecado, de la impureza, de las influencias paganas que habían seducido a generaciones enteras. Su propósito era noble: preservar la identidad del pueblo de Dios en medio de un mundo cada vez más helenizado. En tiempos de dominio griego, bajo el imperio seleucida, muchos judíos comenzaron a adoptar costumbres extranjeras. Se construyeron gimnasios en Jerusalén, se hablaba griego, y hasta algunos sacerdotes corrompieron el culto. En ese contexto, los fariseos surgieron como un muro de contención, como guardianes de la tradición mosaica. Durante la época de los macabeos, un siglo antes de Cristo, los fariseos tomaron fuerza. Mientras los saduceos, otra secta importante, se alineaban con las élites y aceptaban solo el Pentateuco como escritura, los fariseos adoptaron todo el cuerpo de las escrituras hebreas: la ley, los profetas y los escritos. Además, desarrollaron lo que llamaban la Torá oral, una serie de interpretaciones y aplicaciones prácticas de la ley para la vida diaria. Su meta era que cada judío, aun fuera del templo, pudiera vivir de forma santa. Y así, poco a poco, ganaron influencia. Se convirtieron en líderes espirituales respetados. Enseñaban en las sinagogas, eran modelos de piedad, conocidos por sus oraciones, su ayuno, su generosidad. Su lema era la pureza. Su lema era la obediencia. Pero en ese proceso de querer proteger la ley, comenzaron a levantar más y más cercos alrededor de ella. Preceptos sobre preceptos, normas sobre normas. Lo que comenzó como devoción, se convirtió en control. Lo que era celo santo, se volvió orgullo religioso. Con el tiempo, su sistema se volvió tan rígido que ya no distinguían entre la ley de Dios y sus propias tradiciones. Daban el mismo peso a un mandamiento divino que a una regla humana. El lavamiento de manos, los límites del sábado, los diezmos hasta de las hierbas más pequeñas, todo era motivo de escrutinio. Y así, sin notarlo, comenzaron a vivir más preocupados por el cumplimiento exterior que por la transformación interior. Los fariseos eran profundamente nacionalistas. Esperaban con ansias al Mesías prometido, pero no uno humilde y servidor, sino un líder político que liberara a Israel del yugo romano. Anhelaban la restauración del reino de David, una era de gloria en la que ellos serían los guías espirituales indiscutibles del pueblo. En sus oraciones, clamaban por justicia, pero muchas veces no veían su propia injusticia. En sus enseñanzas, exaltaban la santidad, pero su corazón se endurecía en orgullo. Para el pueblo común, los fariseos representaban el estándar de la religiosidad. Nadie podía ser más justo que ellos. Ayunaban 2 veces por semana, daban limosnas públicamente, recitaban largas oraciones, vestían filacterias visibles en la frente y en el brazo, y colocaban versículos en sus ropas. Su imagen era imponente, pero vacía de misericordia. Cuando Jesús llegó, no lo hizo como uno de ellos.
Aunque muchas de sus enseñanzas coincidían con los fariseos más que con los saduceos, su visión del reino de Dios era radicalmente distinta. Para Jesús, el reino no comenzaba con el cumplimiento de reglas, sino con el arrepentimiento del corazón. No se trataba de lavarse las manos, sino de purificar el alma. No se trataba de diezmar la menta y el comino, sino de practicar la justicia, la misericordia y la fe. Jesús vio más allá de las apariencias. Vio el orgullo escondido tras la piedad. Vio el deseo de reconocimiento detrás de las oraciones. Vio el desprecio hacia el prójimo bajo la excusa de la ley. Y por eso, no pudo quedarse en silencio. El choque entre Jesús y los fariseos no fue casual ni superficial. Fue un enfrentamiento entre la gracia y la religión vacía, entre la verdad del corazón y la mentira del formalismo. Lo trágico de los fariseos no fue su inicio, sino su final. Comenzaron como reformadores y terminaron como jueces. Empezaron queriendo honrar a Dios y terminaron conspirando para crucificar al Hijo de Dios. Querían preservar la santidad y rechazaron a aquel que era santo. Pero incluso en su historia, hay lecciones para nosotros. Porque todo corazón religioso corre el riesgo de volverse fariseo. Todo celo sin humildad puede conducir al juicio. Toda devoción sin amor se transforma en idolatría del sistema. Y por eso, el llamado sigue siendo actual, volver no a las normas, sino a la voz del Padre. No a la apariencia, sino a la comunión con el Hijo. ¿Te gustaría que ahora continúe ampliando el tema 2 o quieres otro tipo de ajuste en el guión? Doctrina y creencias fariseas entre la fidelidad y la tradición. Para comprender el corazón del pensamiento fariseo, es necesario mirar más allá de los ropajes y costumbres externas. Hay que sumergirse en su visión del mundo, en su anhelo por ser fieles a Dios, y también en las grietas sutiles que se formaron cuando la tradición humana comenzó a eclipsar el propósito divino. A diferencia de los saduceos, que eran aristócratas del templo y aceptaban solo los 5 libros de Moisés, los fariseos abrazaban toda la escritura hebrea, la Torá, los profetas y los escritos. Creían que Dios seguía hablando a su pueblo, no solo a través de la letra, sino también a través de una tradición oral transmitida por generaciones de rabinos. Esta tradición explicaba, ampliaba y, en muchos casos, reglamentaba cada aspecto de la vida judía. Para ellos, la ley de Dios era perfecta, pero la vida del pueblo era compleja. Por eso, necesitaban aplicar la ley a las circunstancias cambiantes del día a día. ¿Qué significaba guardar el sábado? ¿Qué era exactamente un trabajo prohibido? ¿Cómo se aplicaba el mandamiento de no contaminarse? De estas preguntas nacieron miles de reglas, cuidadosamente diseñadas para evitar que el pueblo infringiera la ley original. Así surgió la llamada valla de protección, una red de normas preventivas que pretendían preservar la santidad, pero que muchas veces ahogaban al alma. Creían, por ejemplo, en la resurrección de los muertos, algo que los diferenciaba claramente de los saduceos. Esperaban el juicio final, la vida eterna, la recompensa o castigo según las obras, y en ese contexto, desarrollaron una teología moralista: si hacías el bien, prosperabas. Si pecabas, sufrías. Era una fe que, aunque basada en verdades, podía volverse cruel cuando no dejaba espacio al misterio del sufrimiento, la gracia o la misericordia de Dios. Los fariseos también esperaban la venida del Mesías, aunque lo imaginaban como un guerrero poderoso, un libertador nacional. No concebían que el Salvador pudiera venir en humildad, nacer en un establo, sentarse a la mesa con publicanos y prostitutas, o lavar los pies de sus discípulos. Para ellos, el Mesías debía confirmar su sistema, no desmantelarlo. Uno de sus pilares más destacados era la pureza ritual. Se preocupaban por no contaminarse al tocar cadáveres, al comer con manos sin lavar, al mezclarse con gentiles. Esta obsesión por la pureza no era solo física, sino también social y espiritual. El impuro era marginado, y el puro elevado. El sistema creaba jerarquías invisibles donde el pecador era despreciado, y el justo, admirado. En su afán de cumplir la ley, los fariseos desarrollaron una espiritualidad de la disciplina.
Ayunaban 2 veces por semana, oraban en voz alta en las plazas, diezmaban incluso las hierbas del huerto. En sí mismas, estas prácticas podían ser actos de amor, pero cuando se hacían para ser vistos por los hombres, perdían su valor ante Dios. Jesús no condenó estas prácticas. De hecho, dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen, porque dicen y no hacen, Mateo 23:3. La crítica de Jesús no fue contra la ley, sino contra la hipocresía, la apariencia de piedad sin un corazón rendido. Una de las enseñanzas más impactantes del Maestro fue cuando les dijo, ustedes limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno, fariseo ciego. Limpia primero lo de adentro del vaso, y también lo de afuera quedará limpio, Lucas 11, 39-40. Esa era la herida profunda del fariseísmo, una religión centrada en lo externo, en la imagen, en la reputación, en las formas, pero muchas veces vacía de compasión, de humildad, de amor. El sistema se había convertido en un ídolo. La ley, que debía llevar al pueblo a Dios, se transformó en un muro que lo alejaba. Pero no todos los fariseos fueron así. Entre ellos hubo hombres sinceros, buscadores de la verdad. Nicodemo, un fariseo, fue de noche a Jesús, y terminó creyendo. Gamaliel, maestro de Saulo, defendió a los discípulos ante el Sanedrín. Y el mismo Saulo de Tarso, fariseo celoso, se convirtió en el apóstol Pablo, testigo de la gracia que rompe con toda justicia basada en obras. Esto nos enseña que no todos los fariseos fueron hipócritas y que incluso dentro del sistema más rígido pueden hacer una semilla de fe. El problema no fue la doctrina, sino el corazón que se endureció. No fue la ley, sino la forma en que se aplicó sin amor. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla en su plenitud, con verdad, con gracia, con misericordia. Él mostró que la pureza verdadera nace del corazón. Que el reino de Dios no se gana por esfuerzo humano, sino que se recibe como un don. Y que la justicia del reino es más profunda que cualquier sistema humano. Así, el contraste entre Jesús y los fariseos no fue solo teológico, sino existencial. Uno ofrecía libertad, los otros ofrecían peso. Uno hablaba de perdón, los otros de condena. Uno tocaba al leproso y lo sanaba, los otros cruzaban la calle para no contaminarse. Y hoy, esa misma tensión sigue viva. Porque el fariseísmo no es solo un grupo del pasado, es una actitud que puede habitar cualquier iglesia, cualquier púlpito, cualquier corazón. Es el riesgo de poner reglas por encima de personas. De juzgar antes de amar. De vivir para la apariencia y olvidar el alma. Por eso, la voz de Jesús sigue resonando, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, Mateo 23-27. No es un reproche sin amor. Es un clamor para despertar. Para que abandonemos la máscara de la religiosidad y volvamos al Dios vivo. A la humildad. A la gracia. A la cruz. Jesús y los fariseos, un enfrentamiento de visiones. El choque entre Jesús y los fariseos no fue simplemente una disputa religiosa. Fue un choque de dos visiones del mundo, de dos formas de entender a Dios, la fe, el pecado, la justicia y el corazón humano. Por un lado, estaban los fariseos, guardianes de la tradición, expertos en la ley, celosos del cumplimiento religioso, defensores del orden moral. Por otro lado, Jesús de Nazaret, carpintero, profeta, maestro, pero también una figura inesperada que rompía moldes, tocaba lo intocable, hablaba con autoridad y desafiaba abiertamente lo establecido. Los evangelios nos presentan múltiples encuentros entre Jesús y los fariseos, y en cada uno de ellos se revela no solo una crítica, sino un mensaje poderoso dirigido también a nosotros. Jesús no los evitaba. Los confrontaba. Y lo hacía con una mezcla de compasión y fuego, con palabras que sanaban y heridas que revelaban. Uno de los episodios más emblemáticos es cuando Jesús sana a un hombre en sábado, Mateo 12, 9-14. Los fariseos lo observan, no con esperanza de ver un milagro, sino con ojos de juicio. Para ellos, sanar en sábado era trabajar, y por tanto, un pecado.
Pero Jesús, al ver al hombre con la mano seca, pregunta, ¿está permitido en sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o destruirla? Y al sanar al hombre, les muestra que la ley fue hecha para el hombre, no el hombre para la ley. Ese momento resume todo el conflicto. Para Jesús, la misericordia estaba por encima del ritual. La compasión, por encima del reglamento. El amor, por encima del sistema. Otro punto álgido fue la crítica de Jesús a la hipocresía farisea. En Mateo 23, pronuncia una serie de ayes, no como maldiciones, sino como advertencias llenas de dolor. Les dice, ay de ustedes, fariseos hipócritas. Porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, ustedes no entran, ni dejan entrar a los que están entrando. Jesús los acusa de amar los primeros asientos en las sinagogas, los saludos en las plazas, los títulos honoríficos. Pero por dentro, dice, están vacíos. Les llama sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. Les reprocha que cuelan el mosquito pero se tragan el camello, que diezman la menta y el comino, pero descuidan lo esencial, la justicia, la misericordia y la fe. No era solo una disputa sobre leyes. Era una lucha entre la religión del exterior y el evangelio del corazón. En otra ocasión, en casa de un fariseo llamado Simón, Lucas 7, 36-50, Jesús es interrumpido por una mujer conocida por su vida pecaminosa. Ella llora, se arrodilla, unge sus pies con perfume y los seca con su cabello. Simón se escandaliza, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Pero Jesús, con ternura y autoridad, le responde con una parábola, el que más ha sido perdonado, más ama. Y le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados. Con ese gesto, Jesús derrumba siglos de exclusión. Toca lo impuro. Acoge lo marginado. Le da más valor al arrepentimiento sincero que al linaje religioso. Y sin embargo, Jesús no odiaba a los fariseos. Les hablaba con dureza, sí, pero con el deseo de que despertaran. Él lloraba por Jerusalén, la ciudad de los profetas y del templo, sabiendo que muchos de sus líderes, cegados por el orgullo religioso, rechazarían al Mesías que tanto esperaban. El caso de Nicodemo es emblemático. Un fariseo que, en la oscuridad de la noche, busca la luz de Jesús, Juan 3. Le pregunta, con humildad, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Y Jesús le habla del nuevo nacimiento, del Espíritu, del amor del Padre que envió a su Hijo. Aquel hombre, representante del sistema, escucha de labios del Salvador la verdad más profunda del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo. También vemos a otro fariseo, Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, quien creía servir a Dios destruyendo a la iglesia. Pero en el camino a Damasco, Jesús mismo lo derriba, lo ciega y lo transforma. Saulo, el fariseo, se convierte en Pablo, el apóstol de la gracia, el predicador que enseñará que la justicia no viene por obras, sino por la fe en Cristo. El mensaje es claro, Jesús no vino a destruir a los fariseos, sino a redimirlos. No vino a derribar a los religiosos, sino a revelarles el verdadero rostro de Dios. Un rostro que no se esconde detrás de normas, sino que se muestra en el amor que restaura, en el perdón que levanta, en la verdad que libera. El enfrentamiento entre Jesús y los fariseos es un espejo para todos nosotros. Nos llama a preguntarnos, ¿qué tanto de fariseo hay en mi corazón? ¿Amo más mi reputación que la verdad? ¿Estoy más preocupado por parecer justo que por ser transformado? ¿Exijo de otros lo que yo mismo no vivo? Jesús nos invita a dejar las máscaras, a abandonar la religión vacía y abrazar una fe viva. Nos llama a un arrepentimiento que no es ritual, sino real. A una obediencia que nace del amor, no del miedo. A una comunión con Dios que no depende de lo externo, sino del corazón. Porque al final, lo que más molesta al fariseo no es el pecado ajeno, sino la gracia escandalosa de Dios, que abraza al perdido, que salva al pecador, que hace fiesta por una oveja que regresa. Y esa gracia sigue hoy llamando a todos los que quieren ver, no con los ojos de la ley, sino con los ojos del amor. Lecciones espirituales de los fariseos para el creyente de hoy. Título ampliado, del espejo de los fariseos al llamado de la gracia.
Aunque los fariseos aparecen en las Escrituras como antagonistas de Jesús, no debemos apresurarnos a juzgarlos como si estuviésemos libres de caer en sus mismos errores. Jesús no solo los denunció por amor a la verdad, sino también para advertirnos. Ellos se convierten, en el relato bíblico, en un espejo incómodo pero necesario para todo creyente que desea caminar en integridad con Dios. El problema no era su conocimiento, sino su corazón. No era la ley, sino su uso como instrumento de poder. Y si no tenemos cuidado, nosotros también podemos volvernos expertos en lo sagrado y, sin embargo, ajenos a la voz del Espíritu. 1. Religiosidad sin relación. Una de las principales lecciones es el peligro de la religiosidad vacía. Los fariseos conocían las Escrituras, ayunaban, oraban, enseñaban, y aún así, no reconocieron al Hijo de Dios cuando caminó entre ellos. Esto nos muestra que la práctica externa no garantiza una conexión interna con Dios. Podemos asistir a la iglesia, tener cargos, leer la Biblia, e incluso hablar de Cristo, y sin embargo, no tener comunión con Él. La vida cristiana no consiste en cumplir rituales, sino en cultivar una relación viva y sincera con el Padre. Jesús nos llama a entrar en lo secreto, a orar desde lo íntimo, a vivir una fe que no busca aplausos, sino transformación. La autenticidad espiritual no se mide por la cantidad de normas que cumplimos, sino por la profundidad con la que amamos, perdonamos y obedecemos por convicción y no por apariencia. 2. El orgullo espiritual, el veneno invisible. El fariseísmo es, en esencia, una forma de orgullo disfrazado de santidad. Es la tentación de medir nuestra valía espiritual comparándonos con los demás. Jesús contó una parábola para desenmascarar este peligro, la del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9-14. Mientras el fariseo se enorgullecía de su justicia y despreciaba al otro, el publicano solo decía, Dios, ten piedad de mí, pecador. Y Jesús dijo que fue el segundo quien salió justificado. Este orgullo espiritual es un veneno silencioso. Nos lleva a criticar más de lo que oramos, a juzgar más de lo que servimos, a imponer más de lo que abrazamos. Es fácil ver el pecado en los demás, pero difícil ver el orgullo en nosotros mismos. El fariseísmo no comienza con una doctrina equivocada, sino con un corazón que olvida la gracia. 3. La apariencia sin fruto. Jesús dijo que un árbol se conoce por su fruto. Los fariseos, aunque exhibían una imagen de piedad, carecían del fruto del amor, la justicia y la misericordia. Esta es una advertencia poderosa para los cristianos de hoy, la imagen no sustituye la verdad. Dios no busca hojas verdes, sino frutos dulces. No basta con parecer espirituales, debemos ser transformados. El creyente verdadero da frutos visibles, paz, paciencia, bondad, dominio propio. Frutos que nacen no del esfuerzo humano, sino de una vida conectada a Cristo. El fariseísmo moderno se disfraza con lenguaje piadoso, posturas rígidas y títulos honoríficos, pero carece del fuego del Espíritu y la compasión del reino. 4. La gracia que transforma. A pesar de todo, el mensaje de Jesús no fue solo de denuncia, sino también de esperanza. Nicodemo fue fariseo, y sin embargo, buscó la verdad. Jesús le habló del nuevo nacimiento, de la necesidad de nacer del agua y del Espíritu. Esto demuestra que nadie está tan perdido como para no ser alcanzado por la gracia. El llamado de Cristo a los fariseos fue un llamado al arrepentimiento, al cambio de mente, a la apertura del corazón. Y ese mismo llamado resuena hoy, a dejar la máscara, a rendir la soberbia, a permitir que Dios renueve desde dentro. No estamos llamados a defender una imagen religiosa, sino a reflejar el carácter de Jesús en todo lo que somos. 5. Una advertencia y una invitación. La advertencia de Jesús fue clara: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. No se trata de hacer más cosas, sino de vivir con más autenticidad. De reemplazar la ley escrita en piedra por la ley escrita en el corazón. De dejar atrás el orgullo espiritual y abrazar la humildad del Maestro. Pero Jesús no termina con una advertencia, sino con una invitación. Una invitación a sentarnos con Él, no en los primeros asientos de los banquetes, sino a sus pies, como lo hizo María.
Una invitación a seguirlo, no para ser vistos, sino para ser transformados. A cargar la cruz, no como un símbolo religioso, sino como un camino de entrega y amor radical. Conclusión del capítulo: el fariseo que vive en mí. En cada uno de nosotros hay un fariseo latente, una tendencia a justificar nuestros actos, a mirar desde arriba, a juzgar sin conocer. Pero también hay, gracias al Espíritu Santo, una posibilidad de nacer de nuevo. De morir a nosotros mismos y vivir para Cristo. El Evangelio no nos llama a señalar a los fariseos del pasado, sino a reconocerlos en nuestro presente y dejarlos morir en la cruz del Salvador. Que al mirar a los fariseos, no caigamos en desprecio, sino en reflexión. Que no repitamos su error, sino que escuchemos la voz de Cristo que nos llama, no a ser religiosos, sino a ser verdaderamente suyos. Hipocresía y advertencias de Jesús: los hay de vosotros. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, encontramos uno de los discursos más conmovedores, severos y conmovedores de Jesús: los 7 hay de vosotros, dirigidos a los escribas y fariseos. No fueron palabras lanzadas con odio, sino con el dolor de quien ama profundamente, pero ya no puede guardar silencio. Jesús, como un profeta y como el Hijo de Dios, denunció con valentía la hipocresía religiosa que mataba el alma, mientras que, al mismo tiempo, derramaba lágrimas por Jerusalén. Estos hay de vosotros, no son solo un juicio sobre un grupo religioso del pasado, son un espejo profético que revela los peligros que aún acechan el corazón del creyente. Especialmente cuando se pierde la esencia del Evangelio y se cae en la trampa de la apariencia sin verdad. Cerrar el reino de los cielos a otros, Mateo 23:13. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Jesús comienza señalando el pecado de obstrucción espiritual. Los fariseos no solo no entraban en el reino, sino que impedían que otros lo hicieran. Enseñaban reglas humanas como si fueran mandamientos divinos, llenaban de cargas a las personas y les ofrecían una religiosidad que asfixiaba en lugar de liberar. Hoy, esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo estamos representando el reino? ¿Somos puentes o barreras? ¿Nuestra fe guía a otros a Cristo o los aleja por juicio, legalismo o hipocresía? Cada vez que hacemos de la religión un sistema de control en lugar de una puerta de gracia, repetimos el error de los fariseos. Convertir a otros en hijos del infierno, Mateo 23:15. Recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo logran, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Jesús aquí denuncia el proselitismo sin transformación verdadera. Los fariseos eran evangelistas del sistema, no del corazón de Dios. Reclutaban personas para una religión que no ofrecía vida, solo normas. Esta advertencia es urgente en nuestros días. Podemos llenar iglesias, hacer campañas, tener miles de seguidores, pero si no conducimos a las personas a un encuentro real con Cristo, estamos multiplicando una fe vacía. No se trata solo de predicar, sino de formar discípulos que vivan por el Espíritu. Hacer del juramento un engaño, Mateo 23, 16-22. Jesús denuncia el uso torcido del juramento, donde los fariseos hacían distinciones absurdas entre el templo y el oro del templo, entre el altar y la ofrenda, para justificar mentiras y manipulaciones. El mensaje aquí es claro: la integridad importa. No basta parecer honestos, debemos serlo. Un corazón dividido crea una religión doble, una para mostrar y otra para ocultar. Jesús, en el Sermón del Monte, ya había enseñado: sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, Mateo 5:37. En el reino, no hay lugar para la duplicidad. Cuidar lo pequeño y olvidar lo esencial, Mateo 23, 23-24. Ay de vosotros. Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Aquí Jesús revela uno de los mayores peligros del fariseísmo, la obsesión por lo minucioso y el descuido de lo esencial. Se preocupaban por detalles rituales y olvidaban el corazón de Dios. Practicaban el diezmo, pero ignoraban la compasión.
Hoy esto se traduce en quienes se aferran a liturgias, normas externas o tradiciones humanas, mientras ignoran el clamor de los necesitados, el perdón, la justicia y la fe viva. Jesús no desprecia el cuidado por los detalles, pero enseña que el amor, la misericordia y la fe deben ser el centro de la vida espiritual. 5. Limpiarlo de fuera y dejarlo de dentro sucio. Mateo 23, 25-28. Jesús utiliza dos imágenes poderosas, una copa limpia por fuera pero sucia por dentro. Y sepulcros hermosos por fuera pero llenos de huesos muertos. Estas metáforas denuncian la hipocresía estética, donde se cuida la imagen pública pero no se rinde el corazón a Dios. Este es uno de los ayes más aterradores, vivir una doble vida. Muchos pueden aparentar santidad, mientras luchan con orgullo, codicia, amargura o lujuria en lo oculto. Jesús no quiere apariencias, quiere transformación. No busca vasijas brillantes, sino corazones quebrantados. 6. Construir tumbas para los profetas, pero rechazar su mensaje. Mateo 23, 29-36. Los fariseos honraban a los profetas antiguos, pero perseguían a los profetas de su tiempo, incluido al mismo Hijo de Dios. Esto muestra el espíritu religioso que celebra el pasado, pero resiste la voz profética del presente. Hoy muchos cristianos veneran a los grandes hombres de fe de la historia, pero rechazan la corrección, la exhortación y el llamado al arrepentimiento que trae el Espíritu hoy. ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz profética que incomoda, que denuncia, que confronta, pero que también sana? Conclusión del tema: el grito de advertencia y el llanto de misericordia. Los «ay de vosotros» no son maldiciones frías. Son un grito de advertencia envuelto en amor. Jesús no habló por odio, sino por compasión. Cada denuncia era también una invitación al arrepentimiento, una puerta abierta al cambio, una última oportunidad para volver al corazón del Padre. Jesús concluye su discurso lamentando sobre Jerusalén, como una madre que llora por sus hijos perdidos. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? Mateo 23:37. Esa sigue siendo la voz del Salvador, firme contra la hipocresía, pero tierna con el pecador arrepentido. Que no endurezcamos nuestro corazón. Que escuchemos, con temor reverente y esperanza viva, la voz de Jesús que nos llama no a ser fariseos, sino discípulos humildes, transformados y llenos de su espíritu. Fariseos notables en la Biblia: Nicodemo, Gamaliel, Saulo. Aunque el nombre de fariseo ha quedado casi universalmente asociado con hipocresía y legalismo, la Biblia nos presenta algunas excepciones luminosas. Hombres que, aunque formados dentro de esa escuela religiosa estricta, comenzaron a ser movidos por la verdad, por la compasión o incluso por una revelación directa de Dios. Estos hombres no representan al sistema farisaico, sino lo que ocurre cuando la luz de Cristo penetra aún los rincones más dogmáticos y estructurados del alma humana. Entre ellos, tres figuras se destacan: Nicodemo, Gamaliel y Saulo de Tarso. Cada uno, en su momento, enfrentó el conflicto entre su tradición religiosa y la irrupción del reino de Dios a través de Jesús. Nicodemo, el fariseo que vino de noche. Nicodemo era un fariseo, miembro del Sanedrín, el máximo concilio religioso y judicial del pueblo judío. Era un hombre instruido, respetado, segaramente piadoso según la ley, pero inquieto. Algo en las palabras y obras de Jesús removía su interior. Por eso, una noche, cuando el silencio envolvía a Jerusalén y las calles estaban vacías, se atrevió a buscar a Jesús a escondidas. Juan 3, 1-21. Este encuentro nocturno es uno de los más íntimos y reveladores en todo el Evangelio. Allí, Jesús no lo condena por su pertenencia al grupo fariseo. Al contrario, le habla con claridad sobre el nuevo nacimiento, la vida del Espíritu y el amor inmenso de Dios por el mundo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Nicodemo no entiende de inmediato. Su mente, formada en el legalismo, no logra captar la dimensión espiritual. Pero algo cambió en él. Más adelante, lo vemos defendiendo a Jesús ante sus colegas fariseos, Juan 7, 50-52, y después de la crucifixión, junto a José de Arimatea. Lleva más de 30 kilos de especias para ungir el cuerpo de Jesús, Juan 19,
39-40, en un acto de amor, valor y devoción. Nicodemo representa al corazón religioso que comienza a despertar. Es el símbolo de aquellos que, aunque condicionados por su formación, se abren poco a poco a la verdad del reino. Su historia nos enseña que Dios no desprecia a quienes dudan, pero buscan sinceramente. Él habla en lo secreto, en la noche, y en lo íntimo del alma. Gamaliel, la voz sensata entre la multitud. Gamaliel fue uno de los más respetados doctores de la ley. Nieto del famoso Hillel y maestro de Pablo, era un fariseo con gran autoridad moral y espiritual. En Hechos 5, cuando los apóstoles son arrestados por predicar en el nombre de Jesús, los miembros del Sanedrín estaban furiosos y querían matarlos. Fue entonces cuando Gamaliel se levantó. Con voz pausada y argumentos sabios, pidió cautela. Dejad a estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hechos 5, 38-39. Este breve discurso salvó la vida de los apóstoles. Aunque Gamaliel no se convirtió públicamente al cristianismo, mostró una apertura al obrar de Dios que lo separa del resto de los fariseos. Su actitud sugiere que no todos estaban cegados por el orgullo y la dureza de corazón. Algunos, como él, sabían que no se puede encerrar a Dios en doctrinas humanas. Gamaliel representa la sabiduría contenida, el discernimiento en medio de la presión y el respeto a la posibilidad de que Dios actúe de formas inesperadas. En tiempos de fanatismo y violencia religiosa, su voz fue un soplo de sensatez. Saulo de Tarso, el fariseo transformado por la gracia. De todos los fariseos nombrados en la Biblia, Saulo de Tarso es quizás el más impactante. Formado a los pies de Gamaliel, celoso perseguidor de la Iglesia y ejemplo de ortodoxia judía, Saulo es el prototipo del fariseo fervoroso. En su celo, aprobó la muerte de Esteban y emprendió una cruzada para erradicar el cristianismo naciente. Pero entonces, el cielo irrumpió en su camino a Damasco. Una luz lo rodeó, lo derribó y una voz le habló. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Este encuentro no solo cambió su nombre a Pablo. Cambió su destino eterno. Aquel que respiraba amenaza se convirtió en el apóstol del amor. El perseguidor se volvió perseguido. El fariseo se transformó en mensajero de la gracia y escribió las cartas que hoy forman gran parte del Nuevo Testamento. Pablo nunca negó su pasado. De hecho, lo mencionó para exaltar la misericordia de Dios. Yo era fariseo, de la tribu de Benjamín, irreprensible en la ley, pero todo eso lo tengo por basura, por amor a Cristo. Filipenses 3, 5-8. Su historia es el testimonio más radical de que la gracia puede romper los barrotes del legalismo, que la luz de Cristo puede penetrar aún la mente más cerrada. Y que nadie está tan lejos que no pueda ser alcanzado por el amor del Salvador. Conclusión del tema, esperanza para el corazón religioso. Nicodemo, Gamaliel y Saulo nos muestran que no todos los fariseos fueron enemigos de la verdad. Algunos lucharon en su interior. Algunos defendieron lo justo. Y otros fueron completamente transformados. Sus vidas nos enseñan que la religión sin relación puede endurecer el alma, pero que Dios no abandona a los que sinceramente lo buscan. Así, este capítulo no es solo una advertencia. Es una esperanza. Porque incluso entre los muros del legalismo, el Espíritu de Dios sigue soplando, llamando, despertando corazones. Y cuando uno de esos corazones responde, el reino se expande, la historia cambia, y la gracia triunfa. Lecciones espirituales, el fariseo que habita en nosotros. La historia de los fariseos no es solo un relato del pasado. No se trata únicamente de un grupo religioso que vivió en los tiempos de Jesús y que se opuso tenazmente a su mensaje. Es, más bien, un espejo espiritual. Porque el fariseo no desapareció con el tiempo. El fariseo sigue viviendo, dentro de nosotros. Es fácil leer los evangelios y señalar con el dedo a los escribas y fariseos, escandalizarnos por su hipocresía, por su orgullo, por su dureza de corazón. Pero si somos sinceros, en cada uno de nosotros hay una semilla de fariseísmo que puede germinar si no vigilamos el corazón.
Es más cómodo condenar al fariseo que habita en nosotros que discernir al que se esconde en nuestras propias actitudes. El peligro de la religiosidad sin amor. Los fariseos eran expertos en la ley. Conocían cada mandamiento, cada tradición, cada rito. Estaban comprometidos con una vida de pureza externa. Pero algo les faltaba, el amor. Jesús lo dejó claro cuando les dijo: Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Esa es la trampa más sutil del fariseísmo, hacer lo correcto por razones incorrectas. Orar para ser vistos. Ayunar para parecer espirituales. Dar limosna por obligación, pero sin compasión. Defender la verdad sin misericordia. El fariseo interior ama las apariencias, pero rehúye el quebranto del corazón. Hoy también podemos caer en esa trampa. Podemos conocer versículos, asistir a cultos, cumplir rutinas religiosas, y sin embargo vivir lejos del corazón de Dios. Podemos ser activos en lo visible, pero secos en lo invisible. Podemos convertir la fe en un sistema, en una estructura, en un hábito, y perder la intimidad con el Padre. El juicio rápido, la comparación constante y el orgullo sutil. El fariseísmo moderno no siempre se viste de túnicas ni se sienta en las sinagogas. A veces se viste de críticas en redes sociales, de superioridad moral, de juicio sin compasión. El fariseo que habita en nosotros se alimenta de la comparación, de pensar, yo no soy como los otros. Tal como en la parábola del fariseo y el publicano, donde el primero oraba: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ni aun como este publicano. Lucas 18:11. Ese tipo de oración no toca el cielo. Porque Dios no se impresiona con nuestra supuesta justicia. Él se inclina hacia el humilde, hacia el quebrantado, hacia el que reconoce su necesidad. La espiritualidad auténtica no se manifiesta en la altura de nuestras palabras, sino en la profundidad de nuestro arrepentimiento. El fariseísmo es enemigo de la gracia. Porque donde hay gracia, no hay lugar para jactarse. Y donde hay jactancia, la gracia es anulada. El fariseo interior quiere controlar, merecer, ganar el favor de Dios por sus obras. Pero el reino funciona al revés, es solo para quienes se rinden y reconocen que lo necesitan todo de Él. La máscara de la corrección y el miedo al desorden. El fariseo que habita en nosotros teme a la libertad del espíritu. Se siente más cómodo con reglas claras que con la dirección divina. Prefiere normas antes que dependencia. Por eso, cuando Jesús rompía el sábado para sanar, los fariseos no celebraban el milagro, se escandalizaban por la infracción. ¿No nos pasa a veces lo mismo? Cuando vemos a alguien adorando con libertad, ¿lo juzgamos en lugar de unirnos? Cuando alguien diferente entra a la iglesia, ¿lo acogemos o lo analizamos? Cuando Dios obra de formas inesperadas, ¿nos alegramos o criticamos? El fariseísmo moderno teme lo que no puede controlar. Quiere orden más que presencia. Quiere estructura más que revelación. Pero el Espíritu Santo es viento, es fuego, es río. Y no se somete a los moldes humanos. Si no somos cuidadosos, podemos rechazar al mismo Jesús si se presenta de una forma que no encaja con nuestras expectativas. Jesús no vino a destruir la ley, sino a revelarla en plenitud. Es vital entender que Jesús no odiaba la ley, ni condenaba la búsqueda de santidad. Lo que él confrontaba era la distorsión de la ley sin amor. Por eso decía: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. La ley era santa. El problema eran los corazones endurecidos. Jesús vino a restaurar el verdadero propósito de la ley, llevarnos al amor a Dios y al prójimo. Él no enseñó una fe sin compromiso, sino una fe con fundamento. Pero ese fundamento no es el orgullo, sino la gracia. El llamado a la autenticidad espiritual. Este tema no se trata solo de fariseos históricos. Se trata de nosotros. ¿Cuántas veces oramos sin conectar? ¿Cuántas veces hablamos de Dios pero no hablamos con Dios? ¿Cuántas veces juzgamos, enseñamos, corregimos, pero sin compasión ni humildad? Jesús sigue buscando corazones sinceros, no perfectos, sino rendidos.
Hombres y mujeres que se reconozcan necesitados, vulnerables, dependientes. Porque en ese lugar, el fariseo interior muere, y nace un hijo del reino. Una oración final para el alma. Señor, líbrame del fariseo que vive en mí. Del orgullo que se disfraza de santidad. De la dureza que se esconde tras la corrección. De la ley sin amor. De la fe sin compasión. Hazme como el publicano que solo decía: sé propicio a mí, pecador. Hazme como el niño que confía. Como el hijo que depende. Como el adorador que se rinde. Restaura en mí la autenticidad. El fuego genuino. La obediencia nacida del amor. Y no del temor. Que mi vida no sea una apariencia, sino un altar vivo donde tú habites. Que mis palabras reflejen gracia. Y mis acciones revelen tu corazón. Amén. La historia de los fariseos, con sus luces y sombras, no debe dejarnos indiferentes. No es un relato que se quede anclado en las páginas de la historia bíblica, ni una crítica que debamos dirigir únicamente hacia los líderes religiosos de antaño. Es, ante todo, una llamada a despertar. Una advertencia amorosa de Jesús para todo corazón religioso que corre el riesgo de perder de vista lo esencial, la gracia, la verdad y la comunión con Dios. A lo largo de este viaje narrativo, hemos contemplado el ascenso y la influencia de los fariseos, su celo por la ley, sus debates con Jesús, su resistencia al cambio. Y también sus momentos de humildad y transformación en personas como Nicodemo y Saulo. Pero ahora, al llegar al final de este recorrido, nos enfrentamos a una pregunta crucial. ¿Dónde estamos nosotros en esta historia? Religiosidad, la forma sin el fuego. La religiosidad puede ser como una lámpara sin aceite, una estructura sin vida, un templo sin presencia. Puede tener la forma, el vocabulario, los gestos, pero carecer del fuego del Espíritu. Y ese es el peligro que Jesús vino a confrontar, una fe vacía de Dios, una devoción centrada en sí misma, una espiritualidad sin compasión, sin ternura, sin verdad interior. Los fariseos querían proteger la santidad, pero en su afán por guardar la ley, perdieron al Dios de la ley. Y cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre ellos, no lo reconocieron. El Mesías que tanto esperaban estuvo frente a sus ojos, y no lo vieron, porque estaban demasiado ocupados con sus tradiciones. ¿No sucede lo mismo en nuestros días? Podemos asistir a reuniones, cantar canciones, recitar textos sagrados, y aún así tener el corazón lejos del Maestro. Podemos ser rápidos en señalar el error ajeno, pero lentos en confesar nuestras propias batallas. Podemos construir una imagen de piedad, mientras nuestro interior clama por una verdadera transformación. La gracia, un nuevo camino. Pero aquí está la buena noticia. Jesús no vino solo a señalar el error, vino a abrir un nuevo y vivo camino. Un camino que no se construye desde la perfección externa, sino desde el quebrantamiento interior. Un camino donde no todo gira en torno a lo que haces para Dios, sino a lo que Dios ya hizo por ti. La gracia no es permisiva. No es un pasaporte para pecar. Es un llamado al asombro, a la humildad, a la adoración. La gracia nos dice: tú no puedes, pero yo sí. Tú fallaste, pero yo te levanto. Tú estabas lejos, pero yo vine a buscarte. Frente a la frialdad de la religiosidad, la gracia enciende una llama. Frente a la dureza del juicio, la gracia extiende una mano. Frente al orgullo del conocimiento, la gracia nos devuelve al corazón de niño. De Saulo a Pablo, el poder de la gracia que transforma. El ejemplo más poderoso de esta transición lo vemos en Saulo de Tarso. Un fariseo entre fariseos, un hombre celoso de las tradiciones, estricto cumplidor de la ley. Pero cuando tuvo un encuentro real con Jesús, todo cambió. Saulo cayó al suelo, cegado por la luz del Cristo resucitado. Y en ese instante, el fariseo murió, y nació Pablo, el apóstol de la gracia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. 1 Corintios 15:10. Esa declaración lo resume todo. No fue la ley, ni los méritos, ni la educación farisaica lo que lo hizo nuevo. Fue la gracia. La misma gracia que sigue disponible hoy.
La misma luz que puede derribar nuestras máscaras religiosas, nuestros orgullos escondidos, nuestras falsas seguridades. ¿Religión o relación? Hoy, el Espíritu Santo nos hace una invitación: volver al primer amor. Volver a Jesús. No al Jesús que usamos como símbolo, sino al Jesús vivo, que confronta, perdona, abraza y transforma. El Jesús que no vino a fundar una religión, sino a restaurar la relación rota entre Dios y el hombre. La pregunta es simple, pero profunda. ¿Estamos viviendo desde una religión o desde una relación? ¿Estamos habitando en la gracia, o solo aparentando fe? Un llamado a volver al corazón. Tal vez has sentido que has vivido como un fariseo moderno. Tal vez te has escondido detrás de títulos, de teologías, de doctrinas, y has perdido la sencillez de un corazón adorador. Tal vez has caído en el legalismo, en el juicio, en la comparación. O quizás simplemente te has enfriado, sin darte cuenta. Hoy es tiempo de volver. Volver al corazón de la fe. Volver a la gracia que nos llamó cuando éramos indignos. Volver al gozo de la salvación, no por obras, sino por amor. Volver al lugar secreto, al altar vivo, donde el alma se encuentra con su Creador. Una oración de cierre. Señor Jesús. Gracias por no rechazarme cuando he actuado como un fariseo. Gracias por no abandonarme en mi orgullo espiritual. Gracias por tu gracia, que me alcanza aun cuando no la merezco. Te pido que derribes toda religiosidad vacía en mi vida. Y que me devuelvas la ternura, la humildad, la compasión. No quiero vivir por rutina. Quiero vivir por amor. No quiero aparentar santidad. Quiero habitar en tu presencia. Haz de mí un discípulo verdadero. No perfecto, pero sí sincero. Que cada día muera el fariseo. Y viva el Hijo, el siervo, el amigo. Amén.